Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Todavía estamos por aquí en Martinique, que es un territorio francés, y estamos visitando o realmente conociendo donde hace una destilería de ron. O sea que el ron es muy conocido aquí por la caña de azúcar y todo. Así que vamos a dar una vuelta, es una de las más bonitas, supuestamente el edificio es una cosa histórica, así que vamos para eso. Bueno, les quería contar que la habitación Clement está ubicada en el municipio de Le François, que es la costa atlántica de Martinique, como les mostré en el GPS. Se encuentra en un sector llamado Domaine de l'Arcangou, aquí se los escribo que está en francés, y es como a 1.5 kilómetros del centro de François, la destilería que vamos a ir. El municipio ciudad de Le François es una ciudad comuna de unos 16.000 habitantes conocidos por sus islotes, aguas turquesas y famosos fondos blancos de las playas. La habitación Clement es mucho más que una destilería, combina una antigua plantación azucarera, jardines botánicos, edificios históricos, galerías de arte y bodegas donde envejece el ron Clement. Está considerada uno de los principales sitios patrimoniales de Martinica. Por eso es que es un centro histórico de la producción de ron agrícola de Martinica. Llegamos muy tarde porque no estábamos por aquí, pero pues miren más o menos de qué tiene cara. Y aquí es donde uno llega, vean los tarros y todo. Aquí detrás de esto hay unos tarros grandísimos, me imagino ahí donde destilan el ron y toda la cosa. Muy bonito este edificio por este lado, les cuento, bastante bonito. Miren qué bonito aquí al lado del parqueadero, es que son unas oficinas o algo, no sé. No creo que sea la casa, pues vieja, pero bueno. Ahí buscaré un poquito de historia y se lo voy haciendo el video, pero queda muy bacano. Miren lo que les estaba mostrando ahorita, vea, wow, parecen como oficinas y lockers y todo, pero bien bonito. Hay unos edificios también bonitos y unos árboles que están marcados aquí. Tienen bastante cuidado. Miren que ahí es donde dice el parqueadero, más parqueadero de para abajo, pero también es la salida y es donde meten el licor en las botellas, ahí dice más o menos. Y miren que es como un parque también, o sea, vos puedes caminar y todo, hay una cara ahí y todo. Y vean que es un parque, uno como que puede caminar y ahí lo van llevando por todo lado, me imagino. Aquí me imagino que donde compras realmente lo que hacen aquí. Bueno, miren pues aquí la entradita, les cuento que es una casa que está hecha, es un monumento histórico como pueden ver y es una casa que está hecha del siglo XVIII, o sea en los años 1700. Menciones de los ilustres, dice aquí, ministro de la Cultura. Bueno, les cuento que no es solamente de ron, sino que también hay como de historia, de libros y todo. Vamos a dar una vueltica a ver cómo es que es esto. Ron agrícola, vean, puro ron. Esto me acuerda cuando estuve en Chile ahí en la Casa Toro. Ahí les venden cositas y todas las cosas, pero miren también, vean, hay de coco, cereza, chévere eso. Bueno, les cuento que esta parte es como la parte de atrás y están los tragos y todo, pero está donde, wow, mira qué botella tan bonita, cup de la habitación, y esta es la casa, vean, donde está el monumento. Y miren que aquí es donde se toman y se ensayan. Ya está cigarro, ve, wow. Miren qué bonita este empaque. Con el edificio por la parte de atrás así todo, muy chévere. Ron agrícola Clement, Martinique. Bueno, aquí está parte de la historia, vean. 600 euros vale ese que está ahí, vean. 840 en 1970. Y allí tienen mucho de los sabores disponibles y tienes 3 ensayos por tu visita.
gratis, así que puedes y pides, quiero este y te hacen 3. Bueno, les cuento que aquí hay mesas y mesas y mesas de esto, les cuento. Aquí hay una escalera. Wow, miren eso, wow. Genial está esto. De puro ron. Y eso sigue para arriba, a ver. Ahí damos una vuelta a ver cómo nos va. Y subamos las escaleras para ir al paraíso. Y vean eso de botella, increíble, ¿no? Bueno, les cuento que aquí es como el museo realmente de todo. Miren que dice, bueno, ahorita vamos a ver los diferentes, pero miren lo bacano que es. Aquí empieza, vean, aquí empieza el tour. Y vean desde que empezó en 1887, Homero Clemente compra la habitación Acajou. En 1917 está la creación de la destilería. En 1923 se muere este señor y su hijo le sigue, así que hasta 1931, 1944, 1946, ahí se va viendo todas las cosas, pues. Y este es el logo de aquí, miren, esto es esta casa, ahí comenzó todo. Ron Clementino. Aquí está la cromática y el color del ron, ¿no? Hagan de cuenta que el ron es como el vino. O sea, entre más oscuro esté, más tiempo se quedó en los barriles. Y tiene más sabor, pero menos alcohol, imagínense. Y el blanco tiene más alcohol, pero un poquito menos de sabor. Así que ahí les hago pues el comentario para que sepan por qué algunos son más claros y algunos son más rojos. Les cuento que todos estos tubos que están aquí es para que sientan el olor, ya que huelen los rones diferentes que tienen. Y aquí hay un señor hablando como en 4 pantallas diciendo lo mismo realmente. Precioso, ron clementino, vibraciones, dice, el ritual y la audacia. Y bajando las escaleras nos encontramos esta pared como de 3 pisos lleno de botellas de ron diferentes que ellos mismos producen. Aparentemente este es uno de los últimos que han podido sacar, que es un ron azul, supuestamente con sabor a vainilla. Sí, no sé, eso es lo que más o menos alcancé a leer. Les cuento que sabores de lo que hay aquí hoy no se pueden parar. Creo que nos toca irnos ya. Hasta mermelada, y mostazas. Hay chocolates también y todo, En general, increíble el sitio, muchísimos sabores, además de los ensayos gratis que solo por visitar me pareció increíble, muy buena publicidad. Vean aquí la recepción, aquí es donde uno llega. Y desde aquí aprovecho para despedirme, espero les haya gustado el video, no olviden de compartir, de suscribirse. Mucho. Y los veo en el próximo capítulo, pues. Maison Clementine.